Hay cansancios que no vienen del trabajo, no vienen de madrugar, ni de cargar peso, ni de no dormir bien, vienen de algo mucho más profundo, vienen de esperar que algo cambie, de esperar ese mensaje que nunca llega, de esperar esa oportunidad que parece haberse olvidado de ti, de esperar sentirte, de una vez por todas, en paz. Y lo más duro no es que las cosas tarden. Lo más duro es ese momento en que empiezas a pensar que quizás nunca van a llegar. Pero, ¿y si el problema no fuera el tiempo? ¿Y si la vida no te estuviera castigando, sino preparando? ¿Y si todo lo que has estado esperando no ha llegado todavía? No porque Dios se haya olvidado de ti, sino porque hay algo en ti que todavía está siendo formado para poder recibirlo. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar por completo la forma en que vives la espera. Porque hay cosas que solo llegan cuando tú también estás listo para recibirlas. Y eso no es una frase bonita para consolarte. Es una verdad bíblica que, cuando la entiendes de verdad, transforma la angustia en calma y la desesperación en propósito. Hay algo que estás esperando desde hace tiempo, algo que debería haber llegado ya, algo que pediste, que trabajaste, que mereces, pero que sigue sin aparecer, y esa ausencia tiene un peso que cargas en silencio, que a veces no puedes ni explicar con palabras. Solo sabes que estás cansado de esperar, cansado de creer, cansado de sostener algo que parece no tener respuesta. Y quiero que sepas algo antes de que sigamos. Ese cansancio que sientes hoy no es señal de que fallaste. Es señal de que llevas tiempo siendo fiel en medio de algo difícil. Y eso, aunque no lo parezca, tiene un valor enorme delante de Dios. Déjame contarte algo que me sacudió por dentro cuando lo entendí. Hubo un hombre que esperó 20 años para ver cumplida una promesa. 20 años en los que todo parecía indicar que esa promesa nunca iba a llegar. Fue traicionado por los suyos, vendido como si no valiera nada, encerrado injustamente, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Y en cada una de esas etapas, cualquiera hubiera dicho que Dios lo había abandonado, que el plan había fallado, que la promesa era mentira. Pero este hombre tenía algo que no se puede comprar ni fabricar. Tenía una paz en medio del caos que no venía de sus circunstancias, venía de algo más profundo. Él no forzó las puertas, no manipuló las situaciones, no intentó acelerar lo que Dios estaba construyendo en silencio. Simplemente siguió siendo fiel donde estaba, aunque donde estaba doliera. Siguió siendo íntegro, aunque nadie lo viera. Siguió confiando aunque las cuentas no cuadraran. Y un día, sin que él lo planificara, sin que lo forzara, sin que lo manipulara, todo cambió. En un solo día. Lo que tardó 20 años en llegar, llegó de golpe. Y llegó tan completo, tan exacto, tan perfecto en su momento, que quedó claro que ningún esfuerzo humano lo hubiera podido construir así. Solo Dios podía armar ese rompecabezas con tanta precisión. Ese hombre era José. Y su historia no está en la Biblia para llenarte de inspiración barata. Está ahí para mostrarte algo que necesitas entender hoy. Lo que Dios ha prometido para tu vida no llega cuando tú lo fuerzas. Llega cuando tú estás listo. Y prepararte para recibirlo a veces duele. A veces te lleva por caminos que no entiendes. Pero ninguno de esos caminos es un error. Todos tienen un propósito. Eso mismo que estás viviendo tú hoy. Esa espera que no entiendes. Esa puerta que no se abre. Esa respuesta que no llega. Podría ser exactamente el proceso que te está formando para sostener lo que viene. No lo desperdicies queriendo saltarte el proceso. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, si hay algo en tu corazón que reconoció lo que acabo de decir, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque aquí cada semana encontrarás mensajes diseñados para hablarte con verdad, con profundidad y con amor. Mensajes que no te van a decir solo lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar para crecer. Y cuando estés suscrito, ve a los comentarios y escribe con fe. Escríbelo como una declaración, no como una duda. Hoy decido dejar de forzar y confiar en el tiempo de Dios. Escríbelo, porque hay algo poderoso en declarar con tu propia boca lo que decides creer. Y antes de que entremos de lleno al mensaje, déjame hacerte una pregunta que quiero que te lleves activa en tu mente mientras escuchas todo lo que viene.
¿Qué pasaría si lo que más deseas en tu vida ya está en camino, pero todavía no puede llegar porque hay algo en ti que todavía no está listo para recibirlo? Quédate hasta el final, porque lo que viene va a cambiar la forma en que ves tu espera. No como un castigo, no como un olvido, sino como la preparación más importante de tu vida. ¿Estás listo? Empecemos. 1. El pozo no fue el fin, fue el comienzo. Quiero que te imagines algo por un momento. Imagínate estar en el fondo de un pozo. No metafóricamente, literalmente. Paredes de tierra a tu alrededor. Oscuridad arriba. El sonido de voces que reconoces, voces de tu propia familia, discutiendo sobre qué hacer contigo. Y lo que están decidiendo no es cómo ayudarte. Están decidiendo cuánto vales, cuánto dinero pueden sacar por ti. Eso fue lo que vivió José. No lo vendieron extraños, lo vendieron sus hermanos, las mismas personas con las que creció, con las que compartió la mesa, con las que jugó de niño. Lo miraron a los ojos y decidieron que valía 20 monedas de plata, y se fueron a comer tranquilamente mientras él era llevado a Egipto encadenado. Ahora bien, quiero que te detengas aquí, porque necesito que entiendas algo que la mayoría de las personas pasa por alto cuando leen esta historia. En ese momento, José tenía 17 años. Era joven. Era el favorito de su padre. Había recibido sueños directamente de Dios, sueños en los que veía que sus hermanos y hasta sus padres se inclinaban ante él. Y de repente, en cuestión de horas, pasó de tener una túnica de colores a estar encadenado, de ser el favorito a ser el olvidado, de tener promesas a tener cadenas. Y aquí está la pregunta que necesito hacerte. ¿Qué hubiera hecho la mayoría de las personas en ese momento? La mayoría hubiera entrado en pánico, hubiera intentado escapar a cualquier costo, hubiera comenzado a manipular, a negociar, a hacer cualquier cosa para salir de esa situación lo antes posible. Porque cuando estamos en el pozo, lo único que queremos es salir del pozo. No importa cómo, no importa el precio, solo queremos que el dolor pare. Pero hay algo que las escrituras revelan sobre José, que es absolutamente extraordinario. En ningún momento de su historia lo vemos forzando su salida. En ningún momento lo vemos manipulando circunstancias para acelerar su proceso. Lo vemos fiel. Lo vemos íntegro. Lo vemos confiando en algo que sus ojos todavía no podían ver. Y eso, precisamente eso, es lo que lo preparó para lo que vendría después. Mira, hay algo que necesitas entender sobre los pozos de tu vida. Los pozos no son el lugar donde Dios te abandona, son el lugar donde Dios te forma, son el lugar donde se quita todo lo que no necesitas, el favor de tu padre, la túnica de colores, el estatus, la comodidad, todo eso que te hacía sentir seguro pero que en realidad estaba construido sobre bases externas. En el pozo te quedas solo con lo que realmente eres, y lo que eres en el pozo es exactamente lo que vas a necesitar cuando salgas. Piénsalo de esta manera. Un árbol que crece protegido del viento, que nunca ha enfrentado una tormenta, tiene raíces superficiales, porque las raíces crecen profundo cuando el árbol tiene que buscar agua en la sequía. Cuando el viento lo sacude, las raíces tienen que aferrarse más fuerte. Y ese árbol que pasó por la tormenta, ese árbol que sobrevivió la sequía, es el que puede sostenerse cuando viene algo grande. Eso es exactamente lo que estaba pasando con José en el pozo. Sus raíces se estaban profundizando. Su carácter estaba siendo formado. Su confianza en Dios estaba siendo probada en el único laboratorio donde se puede probar de verdad, en la adversidad real, no en la adversidad teórica. Y aquí viene algo que quiero que escuches con toda tu atención, porque esto te va a doler un poco, pero necesitas escucharlo. Hay cosas que estás esperando hoy que todavía no han llegado, no porque Dios no quiera dártelas, sino porque tú todavía no estás listo para sostenerlas. Y lo que a veces interpretamos como un rechazo de parte de Dios, en realidad es una preparación de parte de Dios. Lo que interpretamos como un olvido, en realidad es un proceso. Lo que sentimos como abandono, en realidad es entrenamiento. José no salió del pozo siendo el mismo joven que entró. Salió diferente. Y esa diferencia fue la que hizo posible todo lo que vino después. Porque si hubiera salido del pozo siendo el mismo, con la misma arrogancia juvenil, con la misma dependencia del favor de su padre, con la misma ingenuidad de quien nunca ha sufrido, no hubiera podido gobernar Egipto.
No hubiera tenido la madurez para manejar el poder sin destruirse. No hubiera tenido la sabiduría para perdonar a sus hermanos sin amargarse. El pozo no fue el fin de su historia. Fue el comienzo de su formación. Y quiero preguntarte algo directo. ¿En qué pozo estás tú hoy? No me refiero a un pozo literal. Me refiero a esa situación en tu vida que no entiendes. Esa relación que se rompió y no has podido reemplazar. Ese trabajo que perdiste y que todavía no ha sido restaurado. Esa enfermedad que llegó sin avisar. Esa traición que no esperabas de quien menos te lo imaginabas. Ese sueño que tienes desde hace años y que parece no despegar nunca. ¿En cuál de esos pozos estás? Porque lo que quiero decirte es esto. Si estás en un pozo, no intentes salir a cualquier precio. No fuerces la salida. No manipules las circunstancias. No te comprometas con lo que no debes comprometerte solo para escapar más rápido del dolor. Porque la manera en que salgas del pozo va a determinar lo que puedas sostener cuando llegues arriba. Hay personas que salen del pozo a cualquier costo, y cuando llegan arriba no tienen nada sólido dentro de ellas para sostener lo que encontraron. Y entonces lo pierden, o lo destruyen, o simplemente no pueden disfrutarlo, porque el peso de cómo salieron todavía las persigue. José salió del pozo de la manera correcta, no porque las circunstancias fueran fáciles, sino porque él se mantuvo fiel a quien era en Dios incluso cuando nadie lo veía. Y esa fidelidad silenciosa fue la que construyó los cimientos de todo lo que vendría. Déjame contarte algo que viví hace algunos años. Hubo un momento en mi vida en que esperé por algo durante mucho tiempo. Oré, ayuné, creí. Y durante ese tiempo, hubo momentos en que la tentación de forzar las cosas fue muy real. La tentación de hacer algo, cualquier cosa, para acelerar lo que sentía que debía llegar. Y recuerdo que en uno de esos momentos, leyendo precisamente la historia de José, algo dentro de mí se quietó. No porque el dolor desapareciera, sino porque entendí que el proceso tenía un propósito, y que si forzaba la salida, me perdería la formación. Eso es lo que el pozo le hace a quien lo atraviesa bien. No te destruye, te define. Ahora bien, hay algo más en la historia de José que necesito que veas, porque es un detalle que la mayoría pasa por alto y que cambia completamente la manera en que entendemos la espera. Cuando José fue vendido a Egipto y comprado por Potifar, las Escrituras dicen algo que parece sencillo pero que es profundísimo. Dicen que el Señor estaba con José. No dice que José estaba contento. No dice que la situación era buena. No dice que entendía lo que estaba pasando. Dice que Dios estaba con él, y eso es exactamente lo que necesitas escuchar hoy si estás en medio de algo que no entiendes. Dios no ha desaparecido de tu historia solo porque la historia se puso difícil. Dios no abandonó a José en el pozo. No lo abandonó en la casa de Potifar. No lo abandonó en la cárcel. En cada etapa del proceso, en cada nivel de profundidad del dolor, Dios estaba presente, activo, trabajando en cosas que José todavía no podía ver. Y hay algo que quiero que notes. José no supo que Dios estaba trabajando hasta que pudo ver el resultado. En el momento de la traición, no lo sabía. En el momento de la venta, no lo sabía. En el momento de la cárcel, no lo sabía. Solo lo supo cuando miró hacia atrás desde el otro lado del proceso. Cuando pudo ver el camino completo desde arriba, y entendió que cada aparente desvío había sido una línea directa hacia el destino que Dios tenía para él. Eso mismo te pasará a ti. Hay cosas que hoy no entiendes. Hay puertas cerradas que te duelen. Hay silencios de Dios que te confunden. Hay esperas que se sienten interminables. Pero llegará un día en que mirarás hacia atrás y entenderás cada punto de la historia. Y en ese día, lo que hoy se siente como abandono se verá como dirección. Lo que hoy se siente como demora se verá como preparación. Lo que hoy se siente como pérdida se verá como la remoción necesaria de lo que no podía acompañarte a donde ibas. No fuerce la salida. No acelere el proceso. Dios sabe lo que está haciendo con tu historia. Y todo, absolutamente todo, está llegando en el momento perfecto. 2. La fidelidad en la oscuridad es lo que construye el trono en la luz.
Hay un principio que he visto funcionar una y otra vez en las Escrituras y en la vida real, y es este. Lo que haces cuando nadie te ve es lo que determina lo que recibirás cuando todos te vean. La fidelidad en la oscuridad es lo que construye el trono en la luz. Y la historia de José lo demuestra de una manera que no deja lugar a dudas. Cuando José llegó a Egipto como esclavo, no llegó con derechos, no llegó con protección, no llegó con nada más que lo que llevaba dentro, y lo que llevaba dentro resultó ser suficiente para cambiar todo. Las Escrituras nos dicen que Potifar, el oficial del faraón que lo compró, vio que el Señor estaba con José y que todo lo que hacía prosperaba en sus manos. Y eso es algo que necesitas entender. Potifar no era creyente. Potifar era un egipcio pagano, pero pudo ver la diferencia. Pudo ver que había algo en este esclavo que no era normal, que había una excelencia, una integridad, una fidelidad en su trabajo que no se explicaba solo con talento humano. Y quiero preguntarte algo. ¿Qué ven las personas a tu alrededor cuando te observan trabajar? ¿Qué ven cuando te enfrentas a la presión? ¿Qué ven cuando nadie está mirando? Porque José no era fiel solo cuando Potifar lo supervisaba. Era fiel en todo momento. Era íntegro cuando estaba solo. Era excelente no para impresionar a alguien, sino porque eso era lo que era por dentro. Esa es la diferencia entre alguien que actúa para ser visto y alguien que es fiel porque eso es su naturaleza. Y esa diferencia es exactamente la que Dios busca antes de promocionarte. Porque Dios no te da más responsabilidad hasta que demuestra que puedes ser fiel en lo que ya tienes. No te da más influencia hasta que demuestra que puedes manejar sin corromperte la que ya posees. No te da más recursos hasta que demuestra que puedes administrar bien los que ya están en tus manos. Esto es algo que incomoda escuchar, pero es necesario decirlo. Muchas personas están esperando la promoción de Dios mientras son descuidadas en lo pequeño. Están esperando el gran avance mientras son desleales en lo cotidiano. Están pidiendo la cosecha mientras no están sembrando fielmente en la temporada de siembra. Y se preguntan por qué las cosas no llegan, por qué las puertas no se abren, por qué las promesas parecen demorarse. La respuesta muchas veces no está en las circunstancias externas. Está en lo que está pasando en lo interno, en la fidelidad que nadie ve, en la integridad en los detalles, en la excelencia en lo ordinario. Ahora bien, la historia de José da un giro que es absolutamente devastador desde el punto de vista humano, pero que es esencial para entender el principio de la espera. Cuando todo parecía ir bien, cuando Potifar le había dado autoridad sobre toda su casa, cuando José estaba construyendo algo sólido en su nueva realidad, llegó la prueba más peligrosa de todas. No vino de afuera, vino de adentro, vino de la tentación. La esposa de Potifar quería a José, y no una vez. Día tras día le insistía, y José la rechazó. No una vez, todas las veces. Y cuando ella lo acusó falsamente, José terminó en la cárcel, sin haber hecho nada malo, sin haber fallado. Por hacer lo correcto terminó pagando el precio que debería haber pagado quien hizo lo malo. ¿Cuántas veces has estado en esa situación? ¿Cuántas veces has hecho lo correcto y el resultado fue peor que si hubieras hecho lo malo? ¿Cuántas veces fuiste íntegro y eso te costó en lugar de beneficiarte? Porque eso duele de una manera particular. No es solo el dolor de la injusticia. Es la confusión de no entender cómo un Dios justo permite que el que hace bien termine peor que el que hace mal. Y aquí está la respuesta que las Escrituras nos dan, aunque no es la respuesta que queremos escuchar en el momento. Dios no prometió que la fidelidad te libraría de todo problema. Prometió que estaría contigo en todo problema. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Una te promete comodidad. La otra te promete compañía. Y la compañía de Dios en el proceso es lo que transforma el proceso en formación. José no fue librado de la cárcel. Fue llevado a la cárcel. Pero incluso en la cárcel, las Escrituras dicen lo mismo que dijeron en la casa de Potifar. El Señor estaba con José. Y el encargado de la cárcel le entregó a José el cuidado de todos los presos. Porque dondequiera que José iba, la fidelidad lo precedía. Y la fidelidad abría puertas que la manipulación nunca hubiera podido abrir. Escucha esto con atención, porque es uno de los principios más importantes de todo este mensaje. Las puertas que se abren por manipulación se cierran cuando la manipulación se acaba,
pero las puertas que se abren por fidelidad permanecen abiertas porque están sostenidas por algo real, por algo que tú construiste en silencio, por algo que Dios reconoció en ti antes de que nadie más lo viera. Y quiero hablarte de algo que he observado en muchas personas que conozco. Hay una trampa muy común en la que cae la gente que está esperando algo grande de Dios, y es la trampa de la impaciencia disfrazada de fe. Se ve así: yo creo que Dios me va a dar esto, entonces voy a actuar como si ya lo tuviera, aunque el proceso no esté completo. Y esa actitud lleva a forzar puertas, a tomar decisiones prematuras, a comprometerse con cosas que todavía no están listas, a edificar sobre cimientos que todavía no son sólidos. Y cuando eso pasa, lo que parecía fe en realidad era impaciencia con ropa de fe, porque la fe verdadera no fuerza, la fe verdadera espera con acción, actúa en lo que puede actuar hoy, es fiel en lo pequeño de hoy, construye en lo que tiene hoy, y confía a Dios lo que todavía no puede controlar. José no dijo: Dios me prometió que mis hermanos se inclinarían ante mí, así que voy a hacer lo que sea necesario para llegar a ese lugar de autoridad. No. José fue fiel esclavo en la casa de Potifar, fue fiel preso en la cárcel del faraón, fue fiel en cada etapa que Dios le puso delante, sin intentar saltar etapas, sin forzar ascensos, sin manipular personas para llegar más rápido. Y Dios, que ve lo que nadie más puede ver, fue construyendo en ese proceso de fidelidad silenciosa todo lo que necesitaba estar en su lugar antes de que el momento llegara. Estaba formando el carácter, estaba desarrollando la sabiduría, estaba tejiendo las conexiones, estaba preparando el corazón de José para que cuando el poder llegara, no lo destruyera, sino que lo usara para bien. Hay algo más que quiero que veas en este punto. En la cárcel, José conoció al copero y al panadero del faraón. Los interpretó sus sueños. Y le pidió al copero que se acordara de él cuando saliera, pero el copero lo olvidó. 2 años más. José siguió en la cárcel. 2 años esperando que alguien que prometió acordarse de él cumpliera su palabra. ¿Cuántas veces has puesto tu esperanza en una persona que después te dejó esperando? ¿Cuántas veces alguien te prometió una conexión, una oportunidad, una ayuda, y después se olvidó de ti? Y duele. Duele porque ya habías empezado a contar con eso. Ya habías empezado a construir sobre esa promesa humana, y cuando falló, sentiste que el suelo se movió bajo tus pies. Lo que la historia de José nos enseña en ese momento es profundo. El olvido del copero no fue el fin del plan de Dios, fue parte del plan de Dios. Porque si el copero hubiera recordado a José en ese momento, José hubiera salido de la cárcel antes de tiempo. Hubiera salido antes de que el faraón tuviera esos sueños que nadie podía interpretar. Hubiera salido antes de que el momento estuviera listo, y la historia hubiera sido diferente, menos poderosa, menos precisa, menos perfecta. El olvido del copero fue el reloj de Dios funcionando a su propio ritmo, no al ritmo de José, no al ritmo de lo que José entendía, al ritmo exacto que Dios necesitaba para que todo encajara en el momento correcto. Y quiero decirte algo que necesitas escuchar si estás esperando que alguien cumpla una promesa que te hizo. Si esa persona no ha cumplido todavía, puede ser que Dios esté controlando ese reloj. Puede ser que lo que parece un olvido humano sea en realidad una pausa divina. Puede ser que Dios esté esperando el momento exacto en que esa promesa, cuando se cumpla, aterrice en el contexto perfecto para transformar tu vida por completo. No estoy diciendo que debas quedarte paralizado esperando que las personas cumplan. Estoy diciendo que no pongas tu fe en las personas. Ponla en Dios. Porque Dios puede usar el olvido de un copero para llevarte exactamente al lugar que necesitas llegar. Y puede hacerlo de una manera que ninguna estrategia humana hubiera podido diseñar. La fidelidad de José en la oscuridad fue la que construyó su trono en la luz. No sus estrategias, no sus conexiones, no sus habilidades negociadoras. Su fidelidad silenciosa, constante, inquebrantable, en cada etapa del proceso, fue lo que preparó el camino para todo lo que vino después. Y eso mismo aplica a ti. Lo que estás construyendo hoy en silencio, lo que estás sembrando hoy en fidelidad, lo que estás haciendo hoy cuando nadie te está mirando, eso es lo que va a construir lo que viene. No lo fuerce, no lo manipule. Solo sea fiel hoy, en lo pequeño, en lo ordinario, en lo que Dios puso delante de ti hoy.
Porque el trono no se construye de un día para otro. Se construye con cada decisión de integridad que nadie vio, con cada acto de fidelidad que parecía no importar, con cada momento de resistencia a la tentación de tomar el atajo. Todo eso se acumula. Todo eso tiene peso delante de Dios. Y llegará el día en que todo ese peso se convierta en plataforma. 3. Cuando Dios interrumpe el silencio, todo cambia en un día. 2 años después del olvido del copero. 2 años más de cárcel. 2 años más de silencio. 2 años más sin respuesta visible. Y entonces, en un momento que José no podía predecir ni planificar, el faraón tuvo un sueño. 2 sueños en realidad. Sueños que lo perturbaron tanto que llamó a todos los sabios de Egipto. Magos, adivinos, intérpretes de sueños. Nadie pudo explicarlos. Nadie tenía la respuesta. Y fue entonces que el copero se acordó. 2 años después. Tarde, desde la perspectiva humana. Pero exactamente a tiempo, desde la perspectiva de Dios. Y le dijo al faraón: hay un joven hebreo en la cárcel que interpretó nuestros sueños con exactitud. Y en ese momento, el reloj de Dios marcó la hora. Todo lo que había sido sembrado en silencio, todo lo que había sido construido en la oscuridad, todo lo que había sido preparado en el proceso, estaba listo para manifestarse. Quiero que te quedes con esta imagen un momento. José estaba en la cárcel esa mañana, igual que cualquier otra mañana. No había hecho nada diferente. No había orado más fuerte esa noche. No había hecho un ayuno especial. No había enviado una señal a Dios pidiendo que ya era hora. Simplemente estaba siendo fiel en su lugar, como cada día. Y sin previo aviso, sin que él lo pudiera ver venir, la puerta se abrió. Eso es lo que pasa cuando Dios interrumpe el silencio. No avisa, no manda una notificación previa. No da un periodo de preparación emocional antes de actuar. Simplemente actúa. Y cuando actúa, lo hace de una manera tan completa, tan perfecta en su timing, tan exacta en sus detalles, que queda claro que ningún ser humano pudo haber orquestado eso. Ese es el Dios que quiero que conozcas hoy si todavía no lo conoces de esta manera. No es un Dios que responde solo cuando lo presionas suficiente. No es un Dios que actúa solo cuando la oración es lo suficientemente larga o el ayuno lo suficientemente intenso. Es un Dios que trabaja constantemente, incluso en el silencio, incluso cuando no sientes su presencia, incluso cuando parece que nada está pasando. Y cuando su tiempo se cumple, actúa. Y cuando actúa, lo hace bien. José fue llamado ante el faraón. Se afeitó, se cambió de ropa, y se presentó ante el hombre más poderoso del mundo conocido de ese tiempo. Y el faraón le contó los sueños: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, 7 espigas llenas devoradas por 7 espigas delgadas. Y José, con la sabiduría que Dios le había dado, no solo interpretó los sueños, fue más allá. Le dio al faraón un plan completo de acción para preparar a Egipto para lo que vendría. Hay algo en ese momento que necesito que notes. José no se presentó ante el faraón con arrogancia. No llegó diciendo: por fin alguien reconoció mi talento. No llegó con la amargura de alguien que estuvo 2 años extra en la cárcel por culpa del olvido de otro. Llegó con humildad. Llegó con claridad. Llegó con la sabiduría que solo se desarrolla en el proceso de la espera. Y cuando el faraón le preguntó si podía interpretar sueños, José le respondió algo que revela todo sobre su corazón. No está en mí. Dios será quien dé respuesta propicia al faraón. No está en mí. 13 años de proceso, de traición, de esclavitud, de injusticia, de olvido. Y cuando finalmente llega el momento de brillar, lo primero que José hace es apuntar hacia Dios. No hacia sí mismo, no hacia su talento, no hacia su sufrimiento, hacia Dios. Ese es el fruto de un carácter formado en el fuego de la espera. Esa es la diferencia entre alguien que fue elevado por las circunstancias y alguien que fue formado por Dios para sostener la elevación. Y el faraón dijo algo extraordinario. Dijo: ¿acaso hallaremos a alguien como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y ese mismo día, José pasó de ser prisionero a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. De la cárcel al palacio,
del olvido a la autoridad, del encadenamiento al poder, en un día, en un solo día. Y quiero que te preguntes algo con toda honestidad. ¿Estás preparado para que tu día llegue así de repentino? Porque muchas personas piden que las cosas lleguen rápido, pero no están preparadas para recibirlas cuando llegan de golpe. El poder sin carácter destruye. La autoridad sin humildad corrompe. La abundancia sin sabiduría se desperdicia. Y Dios sabe eso mejor que nadie. Por eso no acelera el proceso. Por eso permite que la espera haga su trabajo completo en ti antes de darte lo que has pedido. 13 años. Ese fue el proceso de José. 13 años desde que tuvo los sueños hasta que se cumplieron. Y en esos 13 años, Dios estaba haciendo algo que José no podía ver ni medir. Estaba construyendo dentro de él todo lo que necesitaba para no solo recibir el palacio, sino para gobernar bien en él. Para no solo tener el poder, sino para usarlo con sabiduría. Para no solo salir del hoyo, sino para ser la persona que sacaría a naciones enteras del hoyo más adelante. El proceso no fue un error. Fue una inversión. Dios invirtió 13 años en la formación de José porque lo que José iba a sostener lo requería. Y si tú estás en un proceso largo, si la espera ya lleva más tiempo del que esperabas, quizás es porque lo que Dios tiene para ti también requiere una inversión de formación mayor. Quizás lo que viene es tan grande que necesita cimientos proporcionalmente profundos. Y hay algo más que quiero decirte en este punto, algo que me parece de los principios más poderosos de toda la historia de José. Cuando el momento de Dios llega, llega con todo. No llega a medias, no llega con un pedacito de lo que prometió, llega completo. José no recibió solo la libertad, recibió la autoridad, recibió la posición, recibió la esposa, recibió el anillo del faraón, recibió las vestiduras de lino, recibió el collar de oro, recibió el carro del segundo en mando. Todo. En un día. Eso es lo que pasa cuando Dios actúa. No actúa a medias. Y la razón por la que parece que tarda tanto, a veces, es porque está preparando todo eso. Está coordinando cada pieza. Está moviendo personas. Está alineando circunstancias. Está preparando corazones. Está cerrando puertas que necesitan cerrarse para que la correcta pueda abrirse. Y todo ese trabajo, todo ese movimiento invisible, no lo puedes ver desde donde estás en el proceso. Solo lo puedes ver cuando llegas al otro lado. Por eso, cuando sientas que nada está pasando, recuerda que en la historia de José hubo 13 años en los que, desde afuera, parecía que nada estaba pasando. Pero por dentro, en lo invisible, en lo que Dios estaba construyendo en el carácter de José y en las circunstancias de Egipto, todo estaba pasando. Todo estaba siendo preparado. Todo estaba siendo ordenado con una precisión que ningún ser humano pudo haber diseñado. Escucha, ¿cuántos de los que están escuchando este mensaje en este momento llevan más de un año esperando algo? ¿Cuántos llevan más de 2 años? ¿Más de 5? Quiero que sepas que cada año de espera fiel no es un año perdido. Es un año de cimientos. Es un año de formación. Es un año de preparación para lo que viene. Y cuando llegue, cuando finalmente el momento de Dios se manifieste en tu vida, lo entenderás. Mirarás hacia atrás y verás que cada año tenía su lugar exacto en el plan, que cada puerta cerrada te dirigió hacia la correcta, que cada traición te alejó de lo que no te convenía y te acercó a lo que sí, que cada espera fue una inversión, no una pérdida. No fuerce lo que Dios todavía está preparando. No intente llegar antes de tiempo al lugar al que Dios lo está llevando, porque llegar antes de tiempo es llegar sin lo que necesita para estar ahí. Es llegar sin las raíces, es llegar sin el carácter, es llegar sin la sabiduría que solo se desarrolla en el proceso. Confíe, sea fiel hoy, y espere con la certeza de que cuando Dios interrumpa el silencio, todo cambiará en un día. 4. Todo llega cuando dejas de forzarlo. La paz que antecede la promesa. Hay algo que nadie te cuenta sobre el momento en que las cosas finalmente llegan. Y es que casi siempre, justo antes de que lleguen, hay un punto en el proceso en el que algo en ti suelta. No te rindes, no dejas de creer, pero algo en ti suelta la necesidad de controlarlo.
Suelta la urgencia de forzarlo. Suelta el miedo de que si no lo empujas tú, no va a pasar. Y en ese momento de soltar, algo cambia. No siempre de inmediato. Pero algo se mueve. He visto esto una y otra vez, en mi vida y en la vida de personas que conozco. Hay un punto en la espera en que la lucha interna para y la paz llega. Y esa paz que no se explica desde afuera, que no tiene sentido desde la perspectiva de las circunstancias, esa paz es la señal de que algo está a punto de moverse. Es la señal de que la formación está completándose, de que el proceso está llegando a su punto de madurez. El apóstol Pablo escribió algo desde la cárcel que necesita ser escuchado en su contexto real, no desde una tarjeta motivacional, desde la realidad. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. Chrome rain sleeping on the boulevard, gas station halos flicker in the dark, thunder humming through the power lines, like tired gods breathing neon light. Cassette oceans whisper through the heat, static waves rolling underneath my feet. Broken
realidad de un hombre que estaba encadenado cuando escribió estas palabras, que había sido golpeado, naufragado, traicionado, amenazado de muerte, y desde ese lugar escribió: He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido. No llegó con eso. Lo aprendió. Lo aprendió en el proceso. Lo aprendió en la espera. Lo aprendió en los momentos en que no había otra opción que confiar. Y esa palabra, contentamiento, no significa resignación. No significa que dejaste de creer que las cosas van a cambiar. Significa que encontraste una paz que no depende de las circunstancias cambiando para existir. Significa que tu bienestar interno no está secuestrado por lo que todavía no llegó. Significa que puedes estar completo hoy, en este momento, aunque mañana todavía no haya llegado lo que esperas. Eso es lo que diferencia la espera que destruye de la espera que construye. La espera que destruye está basada en la idea de que hasta que esto llegue, yo no puedo estar bien. Hasta que esto cambie, no puedo ser feliz. Hasta que esto se resuelva, no puedo descansar. Y esa forma de esperar te mantiene en tensión constante. Te mantiene forzando. Te mantiene empujando puertas que todavía no deben abrirse. La espera que construye dice algo diferente. Dice: creo que esto va a llegar. Creo que Dios está trabajando. Creo en la promesa. Pero mientras tanto, voy a ser fiel en lo que tengo hoy. Voy a vivir completamente en este momento. Voy a confiar el mañana a quien lo controla, y yo me encargo del hoy. Y hay una conexión directa entre esa actitud y la velocidad con la que las cosas llegan. No porque sea una fórmula mágica, sino porque cuando dejas de forzar, cuando dejas de intentar controlar lo que está fuera de tu control, te liberas para ser completamente lo que Dios necesita que seas en esta etapa. Y cuando eres completamente lo que debes ser en esta etapa, estás listo para la siguiente. Y cuando estás listo, Dios actúa. Piensa en lo que pasó con José justo antes de que todo cambiara. Él no sabía que el faraón iba a tener esos sueños. No sabía que el copero finalmente se iba a acordar. No estaba haciendo nada especial para acelerar su salida. Simplemente estaba siendo fiel donde estaba, completamente presente en su realidad, aunque su realidad fuera una cárcel. Y en esa presencia completa, en esa fidelidad sin agenda de escape, Dios encontró el momento correcto para actuar. Déjame preguntarte algo que quiero que respondas en tu corazón, no en voz alta, sino adentro, donde nadie más escucha. ¿Cuánta energía estás gastando hoy intentando forzar algo que todavía no llegó? ¿Cuánto tiempo del día ocupa tu mente esa cosa que esperas, esa puerta que quieres ver abierta, esa respuesta que todavía no llegó? Y de toda esa energía que gastas pensando en eso, ¿cuánta está siendo invertida en ser fiel en lo que sí tienes hoy? No te pregunto esto para hacerte sentir mal. Te lo pregunto porque hay una redistribución de energía que tiene que ocurrir antes de que las cosas puedan llegar. Mientras toda tu energía esté puesta en lo que no tienes, tienes muy poco para dar en lo que sí tienes. Y lo que sí tienes hoy es el semillero de lo que tendrás mañana. Jesús dijo algo sobre esto que es tan simple que se pasa por alto. Dijo que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto. No dijo que el que pide mucho recibirá mucho. Dijo que el que es fiel en lo poco recibirá lo mucho. La fidelidad en lo pequeño es la puerta de entrada a lo grande. Y esa fidelidad requiere presencia. Requiere que estés completamente en lo que Dios puso delante de ti hoy, sin dividir tu atención entre el hoy y el todavía no. Hay una trampa sutil que quiero nombrar porque la he visto destruir el proceso de muchas personas. Es la trampa de vivir en el futuro de la promesa en lugar de vivir en el presente del proceso. Se ve así. Alguien está esperando algo y en su mente ya está viviendo el momento en que eso llega. Ya está disfrutando la victoria que todavía no tiene. Ya está hablando como si el proceso hubiera terminado. Y eso suena a fe, pero en realidad es un escape del presente. Es una manera de no estar completamente en el proceso que Dios diseñó para esta etapa, y el peligro de eso es doble. Por un lado, cuando estás viviendo emocionalmente en el futuro, no estás completamente disponible para aprender lo que el presente tiene para enseñarte. Te estás perdiendo la formación porque estás soñando con la graduación. Y por otro lado, cuando el presente no coincide con el futuro imaginado, la frustración se dispara.
y esa frustración lleva al forzamiento, y el forzamiento lleva a errores que alargan el proceso en lugar de acortarlo. Pablo entendió esto cuando dijo que había aprendido a contentarse, no a resignarse, no a dejar de creer, a contentarse, a estar completamente presente y en paz en la etapa en que estaba, sin importar las circunstancias de esa etapa. Y esa paz que no depende de las circunstancias es la que te libera para fluir con lo que Dios está haciendo, en lugar de pelearte contra ello. Porque eso es lo que muchas veces hacemos sin darnos cuenta. Nos peleamos contra el proceso. Nos resistimos a la etapa. Decimos que estamos confiando en Dios, pero en realidad estamos tratando de convencer a Dios de que acelere su proceso. Y Dios, que conoce el fin desde el principio, que ve todo el rompecabezas desde arriba mientras nosotros solo vemos una pieza a la vez, no puede ser convencido de cambiar su timing. Porque su timing no es arbitrario, es exacto, es perfecto. Está diseñado con una precisión que ningún reloj humano puede medir. Quiero hablarte de algo que aprendí de una manera que no olvidaré. Hubo una promesa en mi vida que esperé por mucho tiempo, y durante ese tiempo hice lo que muchos hacen. Oré, creí, declaré, y también empujé. Intenté ayudar a Dios. Intenté abrir puertas que no estaban abiertas. Intenté crear oportunidades que no era el momento de crear. Y en cada intento de forzar, lo que recibía era más frustración, más puertas cerradas, más silencio. Hasta que un día, cansado de luchar, simplemente solté. No me rendí, no dejé de creer, pero solté la necesidad de controlar cómo y cuándo iba a llegar. Y en ese soltar hubo una paz que genuinamente no entendía al principio. Una paz que no tenía lógica dadas las circunstancias. Y unos meses después de ese momento de soltar, las cosas comenzaron a moverse. No porque yo hiciera algo diferente, sino porque en ese soltar, algo en el proceso estaba listo. Algo en mí estaba listo. Eso es lo que quiero que entiendas. Dejar de forzar no es pasividad, es posicionamiento. Es posicionarte en el lugar correcto delante de Dios, que es el lugar de la confianza absoluta, y desde ese lugar dejar que Él haga lo que solo Él puede hacer. Es una postura activa de fe, no una postura pasiva de rendición. Y hay algo más que necesitas saber sobre este momento de soltar. Cuando lo haces genuinamente, cuando realmente pones en las manos de Dios lo que has estado cargando, algo cambia en ti que es tangible. La ansiedad baja. El pensamiento circular para. El cuerpo descansa de una tensión que ni siquiera sabías que estabas cargando. Y en ese descanso, en esa quietud, escuchas con más claridad. Ves con más claridad. Discernes con más claridad qué puertas son de Dios y cuáles están siendo abiertas por tu propia fuerza. Filipenses 4 dice algo que se repite en tarjetas y paredes, pero que muchas veces no se entiende en su profundidad. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dice que la paz llegará cuando las circunstancias cambien. Dice que la paz guardará tu corazón mientras las circunstancias todavía no han cambiado. La paz es anterior a la manifestación. La paz es la señal de que tu corazón ya confió antes de que tus ojos vieran. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene lógica desde afuera, que no depende de que los números cuadren o de que las personas cumplan o de que las circunstancias cambien, esa paz es la que antecede la promesa. Es la preparación final antes de que lo que has estado esperando llegue. No la confundas con rendición. No la confundas con dejar de creer. Es exactamente lo contrario. Es la fe en su forma más pura. Es confiar en que Dios tiene el control cuando tus ojos no pueden ver el control. Es creer que el plan está intacto aunque no puedas ver el plan. Es descansar en quien Dios es, aunque lo que estás viviendo no tenga sentido todavía. Y quiero cerrar con esto porque es lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. El problema no es que las cosas tarden. El problema es quién eres tú mientras tardan, porque en la espera se forma el carácter, en la espera se construyen las raíces, en la espera se desarrolla la sabiduría que sostendrá lo que viene. Y cuando las cosas finalmente lleguen, y van a llegar, no llegarán a quien eras antes de la espera.
llegarán a quien la espera te formó para ser. José no llegó al palacio siendo el mismo muchacho de 17 años que soñó con las estrellas inclinándose ante él. Llegó siendo un hombre formado por 13 años de proceso. Un hombre que había aprendido a ser fiel sin recompensa visible, que había aprendido a ser íntegro sin audiencia, que había aprendido a confiar cuando las circunstancias gritaban lo contrario, que había aprendido a perdonar lo que humanamente no se puede perdonar. Y fue precisamente ese hombre el que pudo sostener el peso de lo que Dios le entregó. Eso mismo está pasando contigo. Cada día de espera fiel está construyendo al hombre o a la mujer que podrá sostener lo que viene. No lo desperdicies queriendo saltarte el proceso. No lo fuerce intentando llegar antes de tiempo. Confíe en el arquitecto que está diseñando tu historia. Él no comete errores. Él no se retrasa. Él llega siempre en el momento exacto. Y todo, absolutamente todo, llega cuando dejas de forzarlo y confías en que Él lo tiene. ¿Crees que este mensaje dejó algo en tu corazón? Si fue así, dale like y compártelo con alguien que lo necesite escuchar hoy. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Y suscríbete a este canal, porque así como el río que alimenta un árbol constantemente lo hace crecer, cada mensaje que recibes aquí es agua para tu espíritu en momentos que lo necesitas. Escribe en los comentarios. Hoy mismo decido que confío en el tiempo de Dios y dejo de forzar lo que Él ya tiene en mis manos. Padre Celestial, hoy elevo a cada persona que escuchó este mensaje. Tú conoces el cansancio que cargan. Conoces las lágrimas que han derramado en silencio esperando algo que todavía no llegó. Conoces las noches en que dudaron, las mañanas en que se levantaron sin fuerzas pero decidieron seguir. Señor, te pido que esa espera que han llevado no sea en vano, que cada día de proceso sea reconocido en tu presencia como un día de fidelidad, que cada momento en que eligieron confiar cuando tenían razones para dudar, sea contado a su favor. Dales hoy la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no necesita que las circunstancias cambien para existir, que llegue a su corazón ahora mismo y guarde sus pensamientos y sus emociones en Cristo Jesús. Que duerman esta noche con la tranquilidad de quien sabe que su historia está en las mejores manos posibles. Y Señor, para los que están en el pozo hoy, los que sienten que están en el fondo y no pueden ver salida, recuérdales que tú estás en el pozo con ellos, que así como estuviste con José en cada etapa de su proceso, estás con ellos en cada etapa del suyo. Que el pozo no es el fin, es el comienzo de algo que sus ojos todavía no pueden imaginar. Para los que han sido traicionados, para los que fueron vendidos por los suyos, para los que cargaron una injusticia que no merecían, dales la gracia sobrenatural de perdonar. No porque sea fácil, no porque lo que hicieron estuviera bien, sino porque el perdón los libera a ellos, no a quien los hirió. Así como José perdonó, y ese perdón fue parte de su restauración completa, que el perdón fluya en cada corazón que lo necesita hoy. Y para los que están a punto de ver cumplida su promesa, para los que están en el umbral, para los que sienten que algo está a punto de cambiar, dales la humildad de reconocer que todo viene de ti. Que cuando llegue el momento de brillar, lo primero que salga de su boca sea lo que salió de la boca de José. No está en mí, es Dios quien lo hace. Que la gloria sea tuya en cada historia. Que tu nombre sea exaltado en cada testimonio. Que cada promesa cumplida se convierta en un testimonio que inspire a otros a confiar en ti también. Gracias, Señor, por el proceso. Gracias por las esperas. Gracias por los pozos y las cárceles que formaron carácter. Gracias porque nunca has abandonado a ninguno de los que te buscan. Gracias porque tu tiempo es perfecto aunque no lo entendamos. Y gracias porque todo, absolutamente todo, llega cuando dejamos de forzarlo y confiamos en que tú lo tienes. En el nombre de Jesús, amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.